Hola. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase: yo creo mi realidad. Y quédate hasta el final para entender exactamente por qué esa frase no es poesía. Es física cuántica. Cuando lo escribes con tus propias manos, tu mente deja de ser espectadora y empieza a tomar posición. Le estás diciendo a tu cerebro qué historia vas a sostener a partir de ahora. Y quédate hasta el final, porque vas a entender por qué esa frase no es poesía motivacional. Es una forma de reprogramar tu atención, tus decisiones y lo que terminas construyendo en tu vida. Aquí vas a ver con claridad por qué lo que repites, lo que crees y lo que sostienes con emoción cambia tu experiencia. Y por qué eso tiene mucho más fundamento de lo que imaginas. Déjame preguntarte algo que quizás nunca te has preguntado en serio. ¿Qué pasaría si todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que llamas mi vida, fuera en realidad una construcción? Una interpretación que tu cerebro fabrica cada segundo, sin que tú lo sepas. No te estoy hablando de filosofía barata. No te estoy hablando de autoayuda con frases bonitas para poner en Instagram. Te estoy hablando de lo que los físicos más brillantes del planeta llevan décadas descubriendo en laboratorios de Harvard, del MIT, del CERN en Europa, y de universidades que probablemente nunca has escuchado mencionar en la televisión. Y lo que han encontrado es tan perturbador, tan radicalmente diferente a lo que nos enseñaron en la escuela, que muchos de ellos confesaron en privado sentir vértigo, un tipo específico de vértigo. El vértigo de darse cuenta de que el suelo que pisas no es tan sólido como crees, que el mundo que percibes no es el mundo que existe, y que tú, exactamente tú, tienes mucho más poder sobre tu realidad del que jamás imaginaste. Pero antes de que empiece a explicarte todo eso, necesito contarte algo que le pasó a una persona real. Una persona que no era física, ni filósofa, ni monje budista. Era simplemente alguien que un día se despertó con la sensación de que su vida estaba atrapada en un círculo interminable. Siempre las mismas discusiones, siempre los mismos problemas de dinero, siempre el mismo peso emocional que no desaparecía sin importar cuánto lo intentara. Quizás tú conoces esa sensación. Quizás has tenido esa conversación contigo mismo a las 2 de la madrugada, cuando el silencio te obliga a ser honesto. La conversación donde te preguntas, ¿por qué sigo repitiendo los mismos errores? ¿Por qué las cosas no cambian aunque yo cambie de trabajo, de pareja, de ciudad? ¿Por qué parece que el universo conspira siempre en mi contra? La respuesta a esas preguntas existe. Y no está en un libro de autoayuda. Está en la física más avanzada del siglo XXI. Está en la neurociencia del comportamiento. Está en experimentos que han sido replicados cientos de veces en laboratorios de todo el mundo. Y en las próximas horas, te voy a mostrar todo eso. Pero antes de revelar el primer gran secreto, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo llegamos hasta aquí. Porque para comprender dónde estamos, primero tienes que entender la guerra más larga de la historia humana. Una guerra que no se peleó con espadas ni con bombas. Se peleó con ideas, y sus consecuencias todavía determinan cómo ves el mundo hoy, aunque jamás hayas oído hablar de ella. La guerra que nadie ganó y que todos perdimos. Imagínate que estás en la antigua Sumeria, hace más de 5000 años. El sacerdote del templo no solo cuida del alma de la gente, también estudia las estrellas, organiza los sistemas de irrigación, registra las cosechas. Es a la vez el hombre espiritual y el hombre científico. El que conecta con lo divino y el que observa lo material. Durante milenios, así funcionó el mundo. La búsqueda de Dios y la búsqueda del conocimiento iban de la mano. En la antigua Grecia, los mismos filósofos que se preguntaban, ¿por qué estamos aquí?, desarrollaban teorías sobre los átomos, sobre el movimiento de los planetas, sobre la ética. No había contradicción. Eran la misma cosa vista desde ángulos distintos.
Y entonces llegó la Iglesia medieval. Y todo cambió. Durante siglos, la Iglesia occidental acumuló un poder que iba mucho más allá de lo espiritual. Poseía tierras, controlaba reyes y, sobre todo, controlaba la verdad. O más exactamente, decidía qué era verdad y qué no lo era. El dogma era la ley, punto. Y cuando la ciencia empezó a avanzar y a cuestionar ese dogma, cuando Copérnico sugirió que la Tierra no era el centro del universo, cuando Giordano Bruno fue más lejos y planteó la posibilidad de universos infinitos, cuando Galileo apuntó su telescopio al cielo y confirmó que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, la Iglesia respondió con lo único que sabía hacer cuando alguien cuestionaba su autoridad: con la fuerza. Bruno fue quemado vivo en el año 1600. Galileo pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Y el mensaje para cualquier científico de la época era absolutamente claro: puedes investigar lo que quieras, siempre y cuando no contradigas lo que nosotros decimos que es verdad. Pero la ciencia siguió avanzando. Y llegó un momento en que la Iglesia se dio cuenta de algo importante. No podía seguir reprimiéndola sin perder completamente su credibilidad. Entonces hicieron algo inteligente, o al menos, creyeron que era inteligente. Dividieron el mundo en dos territorios, como si fueran dos países con una frontera bien marcada. Un filósofo francés llamado René Descartes formalizó ese acuerdo. La Iglesia se quedaba con el alma, con lo invisible, con lo que no podía medirse ni pesarse. La ciencia se quedaba con todo lo demás, con la materia, con lo que sí podía verse, tocarse, medirse. Una tregua, frágil, precaria, pero que durante un tiempo funcionó. Y fue ahí donde empezó el verdadero problema. Porque los científicos, liberados del control de la Iglesia, se tomaron una especie de revancha histórica. Si la Iglesia decía que Dios creaba los milagros y movía el mundo, los científicos respondieron con Newton y sus leyes del movimiento. Si la Iglesia decía que había un propósito divino en la naturaleza, Darwin respondió que no había ningún propósito, solo mutaciones aleatorias, supervivencia del más apto y un universo completamente indiferente a nuestra existencia. El mensaje de la ciencia materialista del siglo XIX y principios del XX era demoledor. Somos máquinas. Complicadas, sí. Fascinantes, quizás. Pero máquinas al fin y al cabo. Vivimos en un universo que funciona como un reloj gigante, gobernado por leyes absolutas e inmutables. No hay libre albedrío real. No hay propósito cósmico. Somos el resultado accidental de millones de años de evolución ciega. Y mientras tanto, la Iglesia respondía condenando a los científicos al infierno. Dos trincheras, dos dogmas, dos formas de ver el mundo completamente opuestas, completamente incompatibles, completamente equivocadas. Y nosotros, como humanidad, nos quedamos atrapados en el medio. Ahora bien, antes de que pienses que esto es solo historia antigua, quiero que consideres algo. Esa guerra, esa división entre lo científico y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible, entre la razón y la intuición. Esa guerra todavía existe dentro de tu cabeza. Cada vez que tienes una corazonada y la descartas porque no es racional. Cada vez que algo te mueve profundamente pero lo llamas solo una emoción. Cada vez que sientes que hay algo más, algo que no puedes explicar con palabras y te da vergüenza admitirlo. Esa vergüenza tiene historia, tiene siglos y tiene nombre, pero lo que ninguna de las dos trincheras te contó es lo que ocurrió después, lo que pasó cuando los científicos siguieron investigando, cuando llegaron a los rincones más pequeños y misteriosos de la realidad, cuando descendieron hasta el nivel del átomo y encontraron algo que nadie esperaba. Encontraron el misterio más grande de la historia humana. Y lo que descubrieron allí abajo cambió todo. Pero antes de contarte eso, necesito prepararte para algo que va a desafiar absolutamente todo lo que creías saber sobre la realidad.
El universo está casi vacío, y tú también. Quiero que hagas un experimento mental conmigo, ahora mismo. Levanta la mano, mírala, mueve los dedos, siente el peso, la textura, la temperatura de tu propia piel. Parece sólida, ¿verdad? Parece completamente real. Parece que hay algo ahí. Ahora te voy a decir algo que los físicos saben desde hace más de un siglo y que, sin embargo, nadie te enseñó en la escuela con toda su implicación real. Tu mano está casi completamente vacía. No metafóricamente, no como figura retórica. Literalmente, en términos de física cuántica, tu mano es en su inmensa mayoría espacio vacío. Aquí va el dato preciso, el que los físicos verifican una y otra vez. Si tomaras el núcleo de un átomo de hidrógeno y lo agrandaras hasta el tamaño de una pelota de baloncesto, el electrón que orbita a su alrededor estaría a unos 30 kilómetros de distancia. Y entre el núcleo y ese electrón, no hay nada. Espacio vacío absoluto. Piénsalo. La distancia entre el centro de un átomo y sus electrones, comparada con el tamaño del núcleo, es equivalente a la distancia entre una pelota de fútbol en el centro de un estadio y el borde exterior de ese estadio. Solo que en el caso del átomo, incluso esa comparación se queda corta. Tu mano, tu cuerpo, esta silla donde estás sentado, el edificio donde vives, el planeta Tierra entero, todo está hecho de átomos. Y todos los átomos están casi completamente vacíos. El universo físico, el universo que puedes ver, tocar, medir y pesar, es, en su inmensa mayoría, espacio vacío. ¿Y qué hay en ese espacio vacío? Aquí es donde la física se pone realmente interesante, y perturbadora, y maravillosa, todo al mismo tiempo. La mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, las dos teorías más precisas y verificadas de toda la historia de la ciencia, coinciden en algo que casi nadie menciona en los documentales de divulgación. Para que ambas teorías sean matemáticamente consistentes, el espacio vacío tiene que contener una cantidad de energía absolutamente inconcebible para la mente humana. Estamos hablando de 10 elevado a 94 gramos de energía masa por centímetro cúbico. Un número que no tiene equivalente en nada de lo que conocemos. Para que entiendas la magnitud, si tomaras el vacío de un solo átomo de hidrógeno, un espacio casi infinitesimalmente pequeño, y pudieras extraer toda la energía que contiene según estas ecuaciones, esa energía sería 3 billones de veces mayor que toda la energía contenida en toda la materia de todas las estrellas y todos los planetas en un radio de 20.000 millones de años luz. Repito, la energía potencial en el vacío de un solo átomo supera en 3 billones de veces la energía de todo el universo observable. No sé cómo te sienta eso a ti. A mí, la primera vez que lo entendí de verdad, me obligó a sentarme y quedarme en silencio varios minutos. Pero hay algo aún más inquietante que te quiero contar. Algo que tiene consecuencias directas en tu vida cotidiana. Algo que tiene que ver con una pregunta que quizás te has hecho. ¿Por qué las cosas no cambian aunque yo lo intente? La respuesta está en una propiedad del universo que los físicos llaman el campo. Y para entender el campo, primero necesitas entender el experimento más famoso de la física. El experimento que cambió todo. El experimento que obligó a los científicos más brillantes del mundo a enfrentarse a algo que ninguna ecuación podía explicar. El experimento que demostró que la realidad te está mirando. El experimento que rompió la física. Año 1909. En un laboratorio de física en Europa, un científico llamado Geoffrey Taylor realiza por primera vez en forma sistemática lo que décadas después se convertiría en el experimento más famoso y más debatido de toda la historia de la ciencia. El experimento de la doble ranura. Voy a explicártelo de la manera más clara posible, porque lo que vas a entender en los próximos minutos va a cambiar permanentemente la forma en que ves el mundo. Imagina una pantalla con 2 hendiduras verticales, como 2 puertas muy estrechas una al lado de la otra.
Detrás de esa pantalla hay una pared donde queda marcado todo lo que pasa a través de esas hendiduras. Primera prueba. Disparamos pequeñas partículas sólidas, como canicas diminutas, hacia esa pantalla. Las que pasan por la hendidura izquierda forman una franja en la pared detrás. Las que pasan por la hendidura derecha forman otra franja. Resultado: 2 franjas. Tiene todo el sentido del mundo. Segunda prueba. En lugar de partículas sólidas, usamos ondas. Como las ondas en el agua. Cuando una onda pasa por 2 hendiduras, algo interesante ocurre. Las 2 ondas que emergen por cada hendidura interfieren entre sí. Donde las crestas de ambas ondas se encuentran, la intensidad aumenta. Donde una cresta choca con un valle, se cancelan mutuamente. El resultado es un patrón de múltiples franjas alternas de alta y baja intensidad. Un patrón de interferencia. También tiene sentido. Ahora viene la parte que los físicos no esperaban. Tercera prueba. Disparamos electrones. Electrones son partículas, son pequeñísimos trozos de materia. Deberían comportarse como las canicas, como las partículas sólidas que son. Deberíamos obtener 2 franjas, pero obtenemos el patrón de interferencia. El patrón de las ondas. ¿Cómo puede ser? Un electrón es una partícula, no una onda. ¿Cómo puede estar interfiriendo consigo mismo? Los físicos pensaron que quizás los electrones se estaban afectando unos a otros al pasar, que cuando muchos electrones pasaban al mismo tiempo, sus interacciones creaban ese patrón extraño. Entonces hicieron algo radical. Dispararon los electrones de uno en uno solo, luego otro, luego otro, con tiempo suficiente entre cada uno para que fuera imposible cualquier interacción entre ellos. Esperaron y esperaron. Y fueron acumulando el resultado de miles de disparos individuales. Y el patrón de interferencia apareció de todas formas. Un electrón solo. Disparado solo, sin nada con que interferir. Creó un patrón como si fuera una onda que había pasado por las 2 hendiduras al mismo tiempo e interferido consigo misma. La única explicación matemáticamente coherente es esta. Cada electrón, al viajar hacia la pantalla, no es simplemente una partícula en un lugar definido. Es una onda de posibilidades. Existe en una superposición de múltiples estados simultáneos. Pasa por las 2 hendiduras al mismo tiempo. Y por ninguna. Y por una. Y por la otra. Todas estas posibilidades existen superpuestas hasta que algo ocurre. Los físicos, desesperados por entender qué estaba pasando, pusieron un detector junto a las hendiduras para ver por cuál pasaba realmente el electrón. Y aquí viene el momento que cambió la física para siempre. En el momento en que pusieron el detector, en el momento en que el experimento fue diseñado para observar por cuál hendidura pasaba el electrón, el patrón de interferencia desapareció. El electrón empezó a comportarse como una partícula normal. Como una canica, 2 franjas, nada más. El simple acto de observar. Cambió el comportamiento del electrón. Como si el electrón supiera que lo estaban mirando. Esta no es metáfora, no es poesía. Es el resultado documentado de décadas de experimentos replicados en los laboratorios más rigurosos del mundo. Es lo que se conoce como el colapso de la función de onda. Y sus implicaciones son tan radicales que incluso los físicos que lo descubrieron tardaron años en aceptarlas. Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica, dijo algo que se ha vuelto legendario en los círculos científicos. Si alguien no queda profundamente perturbado por la mecánica cuántica, es que no la ha entendido. Albert Einstein pasó años intentando demostrar que esto era un error. No podía aceptar lo que llamó acción fantasmal a distancia. Quería que hubiera una explicación más simple, más elegante, más racional. Pero los experimentos seguían confirmando lo mismo. La observación colapsa las posibilidades en una realidad específica. Cuando no miras, hay ondas de posibilidades. Cuando miras, hay partículas de experiencia. Y ahora llegamos a la pregunta que lo cambia todo.
La pregunta que los físicos llevan décadas evitando, porque sus implicaciones son demasiado perturbadoras para el modelo materialista del universo. Si el observador afecta a lo que observa, ¿qué significa eso para ti? ¿Para tu vida? ¿Para la realidad que vives cada día? Antes de responder eso, necesito contarte algo que ocurrió en una universidad en California. Algo que los neurocientíficos encontraron dentro de tu cerebro. Algo que sugiere que la relación entre el observador y la realidad va mucho más lejos de lo que cualquier físico cuántico se había atrevido a imaginar. Pero primero, déjame decirte qué país nos escucha hoy. ¿Desde dónde nos sintonizas? Escríbelo en los comentarios. Y mientras esperas para saberlo, escucha lo que viene a continuación, porque va a conectar todo lo anterior con algo que sucede en tu cerebro ahora mismo, mientras me escuchas. El observador eres tú, y eso lo cambia todo. Imagina que tu cerebro está procesando información ahora mismo. Por supuesto que lo está. Pero la cantidad de información que procesa es algo que literalmente no puedes imaginar. Tu cerebro recibe 400,000 millones de bits de información por segundo. 400,000 millones. ¿Cuántos de esos eres consciente? ¿Cuántos llegan realmente a tu experiencia consciente? 2,000. Solo 2,000 bits de información por segundo alcanzan tu conciencia. El resto, los otros 399,998 millones de bits, están siendo procesados ahora mismo por tu sistema nervioso sin que tú lo sepas, sin que tú lo decidas, sin que tengas ningún control sobre ello. Lo que llamamos realidad es en realidad una película editada, una selección extremadamente pequeña de toda la información disponible, filtrada, procesada y construida por tu cerebro en una narrativa coherente. Lo que percibes no es el mundo, es la versión del mundo que tu cerebro ha decidido mostrarte. Y aquí está el asunto que te debería mantener despierto por las noches. Los criterios que usa tu cerebro para seleccionar esos 2,000 bits, para decidir qué entra en tu conciencia y qué no son neutrales. Están profundamente influenciados por tus experiencias pasadas, por tus creencias, por tus emociones, por las historias que te has contado sobre quién eres y cómo funciona el mundo. En otras palabras, lo que esperas ver determina en gran medida lo que ves. Hay un experimento psicológico clásico que ilustra esto perfectamente. Se les pide a los participantes que observen un video de personas pasándose una pelota de baloncesto. Su tarea es contar cuántas veces la pelota cambia de manos. Simple, ¿no? Al final del video, se les pregunta si vieron algo inusual. La mayoría dice que no. Entonces, se les dice que vuelvan a ver el video sin preocuparse por contar. Y ahí lo ven. En algún momento del video, una persona disfrazada de gorila cruza caminando por el medio de la escena, se golpea el pecho y sale. Completamente visible, completamente obvia. Y sin embargo, la mayoría de las personas que estaban concentradas en contar no la vieron. No porque sus ojos no funcionaran. Sus ojos registraron al gorila. La información llegó, pero su cerebro, ocupado en otra tarea, no la seleccionó para la conciencia. Este efecto se llama ceguera por falta de atención y sucede constantemente en tu vida, aunque no lo notes. Porque no lo notas. Esa es exactamente la naturaleza del fenómeno. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que si has decidido, consciente o inconscientemente, que tu vida es difícil, que las oportunidades no son para ti, que las relaciones siempre duelen, que el dinero es escaso. Tu cerebro literalmente filtra la realidad para confirmar esas creencias. Las oportunidades están ahí. La gente generosa está ahí. Las posibilidades existen. Pero tu cerebro las ignora porque no encajan con la historia que ya tiene programada. No es que estés siendo pesimista, es que tu biología está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer: crear coherencia, mantener una narrativa consistente, confirmar lo que ya sabe. Y aquí es donde el experimento de la doble ranura se vuelve personal.
Porque así como el electrón colapsa de onda de posibilidades a partícula específica cuando es observado, tu vida colapsa de campo de posibilidades a una realidad específica según cómo la observas, según qué esperas encontrar, según qué buscas, según qué crees que mereces. El observador no es solo un concepto de la física cuántica. El observador eres tú. Y la pregunta no es si afectas a tu realidad. La pregunta es, ¿con qué calidad de observación la estás creando? Pero esto no es todo. Hay algo aún más perturbador que descubrieron los científicos, algo relacionado con el tiempo, algo que sugiere que la relación entre causa y efecto quizás no es lo que siempre creímos. El tiempo puede ir hacia atrás, y tu cerebro lo sabe. Año 1979. Un neurocientífico llamado Benjamin Libet, de la Universidad de California en San Francisco, realiza uno de los experimentos más controversiales de la historia de la neurociencia. Libet está trabajando con pacientes que van a someterse a neurocirugía cerebral. Son operaciones especiales, porque el paciente está consciente durante el procedimiento. Recibe anestesia local solo en el cuero cabelludo, pero su cerebro permanece despierto y puede conversar con los médicos. Libet aprovecha esta oportunidad única para hacer algo extraordinario. Con el consentimiento de los pacientes, estimula suavemente su dedo meñique y al mismo tiempo monitorea la actividad en la corteza sensorial del cerebro, la región que procesa esa información táctil, y pregunta al paciente en qué momento exacto siente el estímulo. La lógica de lo que debería pasar es simple. El estímulo ocurre en el dedo. La señal viaja por el sistema nervioso hasta el cerebro. Eso toma una fracción de segundo, y el paciente lo siente un poco después de que ocurrió. Pero los resultados dicen algo completamente diferente. Cuando Libet estimula el meñique, el paciente siente el estímulo exactamente en el momento en que ocurre, no una fracción de segundo después, instantáneamente. Cuando Libet estimula directamente la corteza cerebral, que debería producir una sensación casi instantánea porque la señal ya está en el cerebro, el paciente siente un retraso. Tarda más en notarlo que cuando el estímulo viene del dedo. Es exactamente lo opuesto de lo que cualquier teoría convencional predice. La única explicación matemáticamente coherente que Libet pudo formular, después de repetir el experimento una y otra vez con múltiples pacientes y obtener siempre el mismo resultado, fue esta. El cerebro proyecta información hacia atrás en el tiempo. El cerebro, de alguna manera que aún no comprendemos completamente, anticipa la información que va a recibir y la sitúa en el momento en que ocurrió, no en el momento en que la procesa. Si eso no te parece suficientemente extraño, considera esto. Estudios posteriores han demostrado que cuando una persona comienza a mover voluntariamente una mano, hay actividad en ciertas regiones del cerebro incluso antes de que la persona sea consciente de haber tomado la decisión de moverla. Tu cerebro actúa antes de que tú decidas actuar, y luego construye la historia de que fuiste tú quien tomó la decisión. La física cuántica, específicamente las ecuaciones fundamentales del movimiento subatómico, tiene una propiedad que los físicos llaman simetría de inversión temporal. Lo que significa en lenguaje simple es que las leyes fundamentales del universo no distinguen entre pasado y futuro. Las ecuaciones funcionan igual de bien hacia adelante que hacia atrás en el tiempo. En el mundo cuántico, el micromundo donde existen los electrones y los quarks y las partículas fundamentales, el tiempo puede ir en cualquier dirección. No hay una flecha del tiempo obligatoria. Solo en nuestro mundo macroscópico cotidiano, solo en nuestra escala de experiencia, el tiempo parece fluir en una sola dirección. Y la pregunta que emerge de todo esto es absolutamente vertiginosa. Si el tiempo puede ir hacia atrás a nivel cuántico, y si los procesos del cerebro relacionados con la conciencia pueden proyectar información hacia atrás en el tiempo como mostraron los experimentos de Libet, ¿qué significa eso para la relación entre tus pensamientos presentes y tu futuro? Y si actuar ahora no solo determina el futuro, sino que también puede influir en el pasado. Sé que eso suena a ciencia ficción,
Y te prometo que en unos minutos te voy a mostrar un experimento concreto, realizado en un laboratorio real, que sugiere exactamente eso. Un experimento con cintas de audio y números aleatorios que le hizo a un grupo de investigadores de Princeton plantearse seriamente la posibilidad de que la intención humana puede viajar hacia atrás en el tiempo. Pero antes de llegar ahí, necesito hablarte de algo que está pasando en tu cuerpo ahora mismo. Algo que tiene que ver con por qué sigues repitiendo los mismos patrones, aunque no quieras. Con por qué las decisiones que tomas hoy casi siempre se parecen a las que tomaste ayer. Con por qué cambiar es tan difícil. La respuesta no está en tu mente, está en tus células. Y lo que los biólogos han descubierto en la última década sobre cómo funciona esa relación entre mente y cuerpo es una de las revelaciones más importantes y más ignoradas de la ciencia contemporánea. La fábrica química de tus emociones. Hay un lugar en tu cerebro llamado hipotálamo. Es pequeño. Pesa unos 4 gramos, pero lo que hace ese pequeño órgano tiene consecuencias que determinan absolutamente todo en tu vida. Tu salud, tus relaciones, tus decisiones, tu éxito o fracaso, incluso cuánto tiempo vas a vivir. El hipotálamo es una fábrica, y lo que fabrica se llama péptidos. Los péptidos son pequeñas cadenas de aminoácidos, moléculas diminutas que el hipotálamo ensambla según las emociones que experimentas. Hay un péptido específico para el enfado. Hay un péptido específico para la tristeza. Hay un péptido para sentirse víctima. Para la euforia, para el miedo, para la esperanza. Para cada estado emocional que puedes experimentar, tu hipotálamo fabrica una molécula específica. En el momento en que experimentas una emoción, el hipotálamo ensambla el péptido correspondiente y lo lanza al flujo sanguíneo a través de la glándula pituitaria. Ese péptido viaja por todo tu cuerpo y encuentra sus destinos, los receptores en la superficie de tus células. Cada célula de tu cuerpo tiene miles de receptores en su superficie exterior. Son como cerraduras esperando la llave correcta. Cuando el péptido correspondiente llega, encaja perfectamente en el receptor, como una llave en su cerradura, y envía una señal al interior de la célula que desencadena una cascada de reacciones bioquímicas. La célula cambia su comportamiento según el péptido que recibió. Si recibió el péptido del estrés, activa sus mecanismos de emergencia. Si recibió el péptido del amor, activa procesos de regeneración. Si recibió el péptido del miedo cronónico, literalmente modifica qué genes se expresan y cuáles permanecen silenciados. Aquí viene la parte que nadie te contó en el colegio. Si experimentas la misma emoción repetidamente, si tu vida cotidiana está dominada por el estrés, el enfado, la ansiedad o la sensación de no ser suficiente, tus células se adaptan. Empiezan a producir más receptores para ese péptido específico. Se vuelven más sensibles a esa señal emocional. Y cuando la célula se divide y produce una célula nueva, esa célula hija hereda esa configuración. Tiene más receptores para ese péptido. Está literalmente construida para ese estado emocional. Con el tiempo, tu cuerpo se convierte en un experto en recibir las emociones que más frecuentemente le mandas y se vuelve menos sensible a todo lo demás, incluyendo las vitaminas, los minerales, los nutrientes, las señales de regeneración. Pero hay algo más, algo que la investigadora Candace Pert, bióloga molecular del Instituto Nacional de Salud en Washington, documentó extensamente en su libro Molecules of Emotion. Cuando las células llevan mucho tiempo recibiendo el mismo péptido, cuando están saturadas de esa señal química, hacen algo que la biología de ninguna otra forma explica. Empiezan a demandar más, exactamente igual que un adicto. Tus células pueden volverse adictas a tus emociones, y cuando no reciben la dosis habitual, mandan señales de vuelta al cerebro. Señales que tu mente consciente interpreta como pensamientos, como memorias, como urgencias inexplicables. ¿Has tenido alguna vez la sensación de querer pelear cuando en realidad no había razón para pelear? ¿O de sentirte mal sin poder explicar por qué?
o de sabotear algo bueno en tu vida justo cuando empezaba a funcionar. Quizás no fue debilidad de carácter. Quizás fueron tus células reclamando su dosis habitual. El doctor Joe Dispenza, quien estudió neurociencia y biología molecular antes de dedicarse a investigar la relación entre mente y cuerpo, lo describe de esta manera. Si alguien no puede controlar su estado emocional, si cae en la misma emoción una y otra vez sin poder evitarlo, no está siendo débil, está siendo adicto a sus propios químicos internos. Y la definición más precisa de adicción no es algo que destruye tu vida. La definición más precisa de adicción es algo muy simple, algo que no puedes parar. ¿Conoces alguna emoción que no puedas parar? ¿Una preocupación que vuelve aunque la alejes? ¿Un pensamiento que regresa sin importar cuánto lo resistas? ¿Una forma de reaccionar ante ciertos tipos de personas o situaciones que parece automática, como si no fueras tú quien la elige? Eso no es tu personalidad, o al menos, no solo eso. Es también una configuración biológica, un patrón químico establecido por años de repetición, una adicción que opera debajo del nivel de tu conciencia. La buena noticia, y ahora llegamos al corazón de todo esto, es que esa configuración puede cambiar. Las células cambian, los receptores cambian, los patrones neuronales cambian. Y el mecanismo por el cual cambian tiene todo que ver con lo que la física cuántica describe como el campo de posibilidades. Pero antes de llegar ahí, déjame contarte algo que ocurrió en Japón. Algo que involucra agua, fotografías, pensamientos y cristales. Algo que muchos científicos del establishment descartaron como pseudociencia sin siquiera leer los datos. Y algo que, sin embargo, plantea una pregunta que no puede ignorarse fácilmente. Lo que el agua recuerda. En los años 90, un investigador japonés llamado Masaru Emoto empezó a obsesionarse con una pregunta aparentemente simple. ¿Puede el agua ser afectada por información no física? ¿Puede el pensamiento, la intención, incluso las palabras escritas, cambiar la estructura molecular del agua? Su metodología era curiosamente rigurosa para la pregunta que estaba haciendo. Tomaba muestras de agua, las ponía en pequeñas placas de Petri, las congelaba a 25 grados bajo cero durante 3 horas y luego las fotografiaba con un microscopio de campo oscuro antes de que se descongelaran. Lo que buscaba era observar la estructura de los cristales que se formaban al congelar el agua. Los resultados fueron desconcertantes. Cuando el agua era expuesta a palabras escritas que expresaban amor, gratitud, alegría, los cristales que se formaban al congelarse mostraban estructuras hexagonales perfectas, simétricas, de una complejidad y belleza extraordinaria. Cuando el agua era expuesta a palabras que expresaban odio, miedo, desprecio, o simplemente era ignorada deliberadamente, los cristales que se formaban eran irregulares, asimétricos, fragmentados. El agua de un embalse antes y después de que un monje budista la bendijera producía cristales notablemente diferentes. Ahora bien, seré honesto contigo sobre esto. La metodología de Emoto ha sido criticada legítimamente por falta de controles ciegos y reproducibilidad estandarizada. No todos los experimentos de réplica han producido los mismos resultados con la misma consistencia. La ciencia convencional observa estos estudios con escepticismo, y ese escepticismo tiene bases razonables. Pero hay algo que permanece independientemente del debate sobre Emoto, algo que sí tiene una sólida base científica. El 70% de tu cuerpo es agua. Y la investigación sobre la relación entre estados emocionales, señales neuroquímicas y la biología celular sí está bien establecida. Lo que piensas y sientes afecta directamente a tu biología. Eso no es metáfora. Eso es bioquímica documentada. La pregunta que Emoto planteaba, aunque con metodología imperfecta, era la correcta. Si el pensamiento puede afectar la estructura del agua, y si tu cuerpo es mayoritariamente agua, ¿qué te están haciendo tus pensamientos a ti? Y esta pregunta conecta directamente con algo que los investigadores de Princeton
encontraron cuando pusieron a prueba la relación entre intención humana y sistemas físicos aleatorios. La intención que cambia el mundo. En el año 1979, un ingeniero aeroespacial llamado Robert Jahn, decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Princeton, empezó un programa de investigación que durante 28 años generaría algunos de los datos más perturbadores y más ignorados de la historia de la ciencia. El Laboratorio de Investigación de Anomalías de Ingeniería de Princeton, conocido por sus siglas en inglés como PAIR, condujo más de 2,5 millones de ensayos para responder una pregunta simple. ¿Puede la intención humana afectar al comportamiento de sistemas físicos aleatorios? El dispositivo que usaban era elegante en su simplicidad. Un generador de eventos aleatorios, básicamente, un contador electrónico que producía ceros y unos con la misma probabilidad estadística que lanzar una moneda, cara o cruz, 1 o 0. Totalmente al azar. Se le pedía a un participante que simplemente intentara, usando solo su intención mental, que el generador produjera más unos que ceros. Nada de contacto físico, nada de manipulación, solo intención. En un experimento individual, o incluso en 100 experimentos individuales, una pequeña desviación de la aleatoriedad podría explicarse como fluctuación estadística normal. Pero con 2,5 millones de ensayos, con cientos de participantes diferentes, en condiciones controladas y verificadas por estadísticos independientes, los datos mostraron algo que el equipo de Princeton pasó años tratando de refutar antes de publicar. La intención humana sí producía desviaciones estadísticamente significativas del comportamiento aleatorio. No grandes, no dramáticas, pero consistentes, reproducibles y matemáticamente imposibles de explicar como coincidencia. Cuando los participantes querían más unos, obtenían estadísticamente más unos. Cuando querían más ceros, obtenían más ceros. La conciencia humana, la intención, el deseo, afectaba al comportamiento de sistemas físicos, pero el experimento más extraordinario, el que hasta hoy sigue siendo difícil de explicar desde cualquier perspectiva convencional, involucró una variable adicional, el tiempo. Los investigadores diseñaron un experimento donde el generador aleatorio funcionaba sin que nadie lo observara. Grababan los resultados en una cinta de audio, guardaban esa cinta en un sótano, y horas después, a veces días después, le daban la cinta a un participante y le pedían que la escuchara y que intentara ahora que hubiera más clics en el canal izquierdo que en el derecho de la grabación. Y algo extraordinario ocurría. Cuando analizaban la cinta, encontraban más clics en el canal izquierdo. No en la copia que el participante había escuchado con su intención, en la grabación original. La que había sido hecha antes de que el participante supiera de su existencia. La que había estado guardada en el sótano. La intención del participante, aplicada en el presente, había afectado de alguna manera a un proceso físico que ya había ocurrido en el pasado. El equipo de Princeton revisó sus datos docenas de veces. Buscaron errores de procedimiento, posibles fuentes de contaminación estadística, revisaron sus metodologías con colegas externos y siguieron obteniendo el mismo resultado. No saben cómo explicarlo dentro del marco de la física convencional, pero los datos son los datos. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Cómo es posible cambiar algo que ya ocurrió? Y tienes razón en plantearte esa pregunta, porque desde nuestra experiencia cotidiana del tiempo, eso parece imposible. Pero recuerda lo que hablamos antes sobre la simetría de inversión temporal en la física cuántica. Recuerda los experimentos de Libet mostrando que el cerebro proyecta información hacia atrás en el tiempo. Recuerda que en el mundo cuántico no hay una flecha del tiempo obligatoria. Quizás el tiempo no es tan lineal como creemos. Quizás el presente siempre está en contacto con el pasado y el futuro, de formas que nuestra percepción ordinaria no puede captar. Y quizás la conciencia, la intención focalizada, es uno de los canales a través de los cuales esa conexión se puede manifestar. No tengo todas las respuestas. Los físicos tampoco las tienen.
Pero la pregunta está abierta, y permanece abierta en los laboratorios más serios del mundo. Mientras tanto, hay algo práctico y verificable que sí puedes hacer con todo lo que has escuchado hasta ahora. Y tiene que ver con la parte más importante de tu neurología. Tiene que ver con un lóbulo que probablemente nunca pensaste que era la llave de tu transformación personal. El lóbulo frontal. La diferencia entre el animal y el maestro. ¿Sabes cuál es la diferencia neurológica más significativa entre un ser humano y un perro? No es el tamaño total del cerebro, no es la complejidad del sistema límbico, es el lóbulo frontal. Específicamente, el tamaño del lóbulo frontal en proporción al resto del cerebro. En los perros, el lóbulo frontal es relativamente pequeño. En los humanos, ocupa aproximadamente 1/3 de toda la superficie cortical. Es, en términos evolutivos, la innovación más reciente y más poderosa del sistema nervioso. ¿Y qué hace el lóbulo frontal? Esta es la lista de funciones que los neurocientíficos le atribuyen, y quiero que escuches cada una de ellas con atención, porque vas a reconocer algo muy importante. El lóbulo frontal es responsable de la toma de decisiones conscientes, de la planificación a largo plazo, de regular el comportamiento, de la inhibición de impulsos, de la inspiración y la creatividad, de la capacidad de imaginarse a uno mismo en situaciones futuras, de la intención deliberada, de la posibilidad de cambiar. En otras palabras, el lóbulo frontal es la sede de tu libertad. Es lo que te permite no ser simplemente una máquina de reacciones bioquímicas. Es lo que te permite observar tus propios pensamientos, evaluarlos y elegir actuar de manera diferente. Pero hay una trampa. El lóbulo frontal funciona bien cuando está activo, cuando está comprometido, cuando lo usas deliberadamente. Pero cuando estás en modo de piloto automático, cuando vas por la vida respondiendo a estímulos de la misma manera de siempre, el lóbulo frontal básicamente se hace a un lado. El sistema límbico, más antiguo y más automático, toma el control. Y el sistema límbico no toma decisiones. Reacciona. Busca la respuesta que ya funcionó antes. Reproduce el patrón establecido. Así que cuando te preguntas por qué sigues tomando las mismas decisiones, aunque sabes que no te hacen bien, la respuesta parcial está en esto. Tu lóbulo frontal no está suficientemente comprometido en el proceso. Tu sistema de respuesta automática está tomando el control antes de que el lóbulo frontal tenga oportunidad de intervenir. ¿Cómo cambias eso? Los neurocientíficos tienen una respuesta que es a la vez simple en concepto y profunda en implicaciones. Las células nerviosas que se activan juntas se conectan entre sí, y las que no se activan juntas pierden esa conexión con el tiempo. Tu cerebro está literalmente siendo remodelado por lo que piensas, por lo que haces, por las emociones que experimentas repetidamente. Si todos los días activas los mismos circuitos, los mismos patrones de pensamiento, las mismas reacciones emocionales, esos circuitos se vuelven más fuertes, más eficientes, más automáticos. Se vuelven, en el sentido más literal, parte de tu estructura. Y si dejas de activar ciertos circuitos, si interrumpes un patrón de pensamiento o comportamiento repetidamente, esa conexión neuronal se debilita. Las células nerviosas que solían dispararse juntas empiezan a no necesitarse mutuamente. La conexión se deshace. El patrón pierde fuerza. Esta propiedad del sistema nervioso se llama neuroplasticidad. Y fue una de las revoluciones más importantes de la neurociencia del siglo XX. Durante la mayor parte de la historia de la medicina, se creía que el cerebro adulto era esencialmente fijo, que las neuronas que morían no se reemplazaban, que los circuitos establecidos en la infancia y adolescencia permanecían básicamente inalterables, que el carácter, la personalidad, las tendencias emocionales eran más o menos permanentes después de cierta edad. Era mentira. Eric Kandel, ganador del Premio Nobel de Medicina en el año 2000, demostró de manera concluyente que el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro, que cuando aprendes algo nuevo,
Cuando tienes una experiencia significativa, cuando cambias una creencia o un comportamiento, la estructura genética de las neuronas involucradas se modifica. Se forman nuevas sinapsis. Se establecen nuevas conexiones. Tu cerebro no es una estructura fija, es un órgano en permanente remodelación. Y los principales arquitectos de esa remodelación son tus pensamientos, tus emociones y tus experiencias. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de lo psicológico, porque el cerebro no está desconectado del resto del cuerpo. El cerebro es el director de orquesta de toda tu biología. La neurociencia moderna ha documentado conexiones directas entre el sistema nervioso central y el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino y el sistema digestivo. Los estados mentales afectan directamente a la función de órganos y sistemas que durante décadas creímos que operaban de manera completamente autónoma. El estrés crónico, producido por patrones de pensamiento y emociones habituales, altera la expresión génica, suprime la función inmunológica, acelera el envejecimiento celular, compromete la función cardiovascular. Y su contrario, los estados de coherencia emocional, de propósito, de conexión significativa, tienen efectos biológicos documentados y medibles que van en dirección opuesta. Tu forma de pensar no solo afecta a cómo te sientes, afecta a cómo funciona tu cuerpo y a cómo envejece. El Dr. Herbert Benson, de la Escuela de Medicina de Harvard, lleva décadas documentando lo que llama la respuesta de relajación, el conjunto de cambios fisiológicos medibles que ocurren cuando la mente entra en estados de calma profunda y focalización. Reducción de la presión arterial, disminución de cortisol, mejora de la función inmunológica, cambios medibles en la actividad cerebral. La mente puede cambiar el cuerpo, no como metáfora, como biología. Y si la mente puede cambiar el cuerpo, la pregunta que surge naturalmente es, ¿puede también cambiar la realidad exterior? Esta es la pregunta más controvertida y también la más fascinante. El entrelazamiento. ¿O por qué nada está separado de nada? Erwin Schrödinger, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica, dijo algo que resume perfectamente el fenómeno más extraño y más profundo que la física moderna ha descubierto. Lo dijo así: el entrelazamiento no es una propiedad de la mecánica cuántica, es la propiedad de la mecánica cuántica, es lo que la hace diferente de todo lo demás. ¿Qué es el entrelazamiento? Imagina dos electrones que son creados juntos en el mismo evento cuántico. En el momento de su creación, quedan vinculados de una manera que la física llama entrelazados. Ahora, separa esos dos electrones. Manda uno a un laboratorio en Buenos Aires y el otro a un laboratorio en Tokio, miles de kilómetros de distancia. Ahora, haz algo a uno de ellos. Mide su giro cuántico. En el momento en que lo mides y colapsa en un estado definido, el otro electrón, en Tokio, instantáneamente adopta el estado complementario. No hay señal que viaje entre ellos. No hay tiempo de comunicación. Es instantáneo, más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, literalmente independiente del espacio que los separa. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y se negó a aceptarlo durante años porque implicaba algo que violaba todos sus instintos sobre la física: que dos objetos separados en el espacio podían afectarse mutuamente instantáneamente, sin ningún mecanismo físico que transmitiera la influencia entre ellos. Pero experimentos realizados desde los años 70, con equipos cada vez más sofisticados y controles cada vez más rigurosos, han confirmado el entrelazamiento una y otra vez. El experimento más definitivo, realizado por el físico francés Alain Aspect en 1982, demostró más allá de cualquier duda razonable que el entrelazamiento es real. Aspect recibió el Premio Nobel de Física en el año 2022 precisamente por este trabajo. El entrelazamiento es real, y sus implicaciones son enormes, porque el universo comenzó en el Big Bang, hace aproximadamente 13.800 millones de años.
desde un estado de densidad infinita donde todo estaba en contacto con todo. Y si el entrelazamiento es permanente, si las partículas que estuvieron una vez en contacto mantienen esa conexión para siempre, sin importar la distancia, entonces todo lo que existe en el universo estuvo una vez en contacto con todo lo demás. Todo estuvo entrelazado en el momento inicial. Y si el entrelazamiento es permanente, todo sigue entrelazado ahora, tú y yo. Esta conversación y las estrellas. Tus pensamientos y el resto del universo. No como metáfora espiritual, sino como realidad física cuántica. El espacio, la separación que percibes entre las cosas, es una propiedad de nuestra escala de percepción, de nuestro nivel de realidad. A un nivel más profundo, en el nivel donde opera la mecánica cuántica, no hay separación real. Hay conexión, hay entrelazamiento, hay unidad. El físico David Bohm, quien trabajó con Einstein y fue uno de los teóricos cuánticos más brillantes del siglo XX, describió esta situación con el concepto de orden implicado. Dijo que la realidad que percibimos, el mundo de objetos separados en el espacio, es solo la superficie visible de una realidad más profunda, donde todo está interconectado, donde la separación es una ilusión generada por nuestra forma limitada de percibir. Como si el universo fuera un holograma gigante donde cada parte contiene información sobre el todo. Y aquí es donde la física cuántica y la espiritualidad se vuelven a encontrar después de siglos de separación forzada, porque lo que la física llama entrelazamiento y campo unificado, y orden implicado, es lo que las tradiciones contemplativas de todo el mundo han descrito durante milenios como la unidad fundamental de toda existencia. No es coincidencia, no son dos caminos independientes que casualmente llegaron al mismo lugar. Son dos metodologías diferentes, la observación rigurosa y la experiencia contemplativa profunda, explorando el mismo territorio desde ángulos distintos y encontrando la misma realidad. El universo es uno. La separación que percibes es funcional, útil para navegar por la experiencia cotidiana, pero no es la verdad última de lo que es. Y si no hay separación real entre tú y el resto del universo, si en algún nivel todo está conectado con todo, entonces la idea de que tus pensamientos, tu intención, tu conciencia pueden tener efectos que van más allá de tu piel, no es solo posible, es inevitable. Lo que la ciencia y la espiritualidad están diciendo juntas. Hay una frase que un teólogo llamó herejía. Hay científicos que la llaman la descripción más precisa del universo que han podido formular. Y dice algo muy simple. No hay separación entre tú y Dios, o entre tú y el universo, o entre tú y el campo de posibilidades, dependiendo del vocabulario que prefieras. No eres una criatura separada mirando un universo externo. Eres una expresión del universo mirándose a sí mismo. Esto no es nueva Age. Esto no es religión disfrazada de ciencia. Esto es la conclusión a la que llegan, por caminos distintos, la física cuántica, la neurociencia, la biología molecular y siglos de investigación contemplativa. El físico teórico Amit Goswami, quien pasó décadas en el Departamento de Física de la Universidad de Oregon y es conocido por su trabajo en física cuántica y conciencia, lo plantea de esta manera. A nivel subnuclear, a nivel fundamental, tú y yo somos literalmente uno. No metafóricamente, en el sentido físico más riguroso del término. La idea de separación, la sensación de ser un yo aislado dentro de un cuerpo mirando un mundo externo, es una construcción de nuestra experiencia sensorial. Es la forma en que nuestra biología procesa la realidad para hacerla navegable. Pero no es la realidad última. ¿Y por qué importa esto más allá de lo filosófico? Porque si la separación es una ilusión, si todo está conectado, entonces la idea de que yo soy víctima de un universo indiferente, de que las circunstancias externas me suceden sin que yo tenga ninguna parte en ello, esa idea también es una ilusión. No una ilusión reconfortante que justifica la irresponsabilidad, sino una ilusión en el sentido opuesto.
Una ilusión que nos hace más pequeños de lo que somos, que nos convence de que somos receptores pasivos de la realidad en lugar de participantes activos en su creación. Considera esto. Si el observador cuántico colapsa las posibilidades en una realidad específica con solo mirar, y si tú eres esencialmente un observador, y si el universo está construido de posibilidades cuánticas en todos sus niveles, entonces tu capacidad de observar con intención deliberada, con focalización consciente, con claridad de propósito, es literalmente la capacidad de colapsar posibilidades en realidad. No estoy hablando de magia, estoy hablando de física, y estoy hablando de algo que tiene consecuencias en tu vida cotidiana, en cómo te despiertas por la mañana, en cómo te relacionas con otras personas, en qué decides atender y qué decides ignorar, en qué clase de observador decides ser. El neurocientífico y autor Joe Dispenza describe su propia práctica matutina de esta manera. En lugar de levantarse y simplemente reaccionar al día que le espera, se toma tiempo para deliberadamente diseñar cómo quiere que sea ese día. No en detalle operativo, sino en términos de estados mentales y emocionales. ¿Qué tipo de persona quiere ser hoy? ¿Qué calidad de presencia quiere llevar a sus interacciones? ¿Desde qué lugar interno quiere relacionarse con el mundo? Y lo que observa, tanto en su propia vida como en los participantes de sus talleres, cuyos cerebros ha escaneado con tecnología de vanguardia, es que esta práctica deliberada de diseñar el estado interno produce cambios medibles en la actividad cerebral, produce cambios en la bioquímica, y produce, de manera consistente y reproducible, cambios en la experiencia de vida. Las pequeñas sincronías, las oportunidades que aparecen, los encuentros que parecen demasiado convenientes para ser casuales, la sensación de que el universo está cooperando en lugar de conspirando. No porque el universo sea una entidad benevolente que responde a tus deseos, sino porque cuando cambias tu estado interno, cuando cambias la calidad de tu observación, literalmente cambias qué parte de la realidad percibes, y qué acciones tomas, y qué señales envías, y cómo respondes a los estímulos que el universo constantemente presenta. Cambias como filtro. Y al cambiar como filtro, cambias lo que llega a tu experiencia. Y esto nos lleva de regreso a la pregunta con la que empezamos todo esto. ¿Por qué tu vida se repite? ¿Y cómo puede cambiar? Hay una razón específica, neurológica y bioquímica, por la cual las personas siguen viviendo básicamente la misma vida año tras año, aunque conscientemente quieran algo diferente. No es falta de voluntad, no es mala suerte, no es karma, aunque si quieres llamarlo así tampoco estaría completamente equivocado. Es algo mucho más mecánico y mucho más intervenible. Tu identidad, la historia de quién eres, está codificada en tu red neuronal, no en una sola neurona, no en un chip de memoria como en una computadora, sino distribuida en patrones de conexión entre miles de millones de neuronas que se han establecido a lo largo de tu vida a través de la repetición. Cada pensamiento que has tenido repetidamente ha fortalecido ciertas conexiones. Cada emoción que has experimentado habitualmente ha activado ciertas redes. Cada comportamiento que has repetido ha profundizado ciertos surcos en tu arquitectura neurológica. Y cuando te despiertas por la mañana, antes de que tu mente consciente empiece a funcionar, tu sistema nervioso ya está activando los mismos patrones de siempre, las mismas preocupaciones, los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas expectativas, el mismo yo de siempre. Es como si pusieras al mismo actor a vivir el mismo guión todos los días. Y luego te preguntas por qué la película no cambia. Para que algo cambie realmente, no solo como hábito superficial, sino a nivel profundo y duradero, algo en esa red neuronal tiene que cambiar. Tienen que formarse nuevas conexiones. Tienen que debilitarse las viejas. El patrón tiene que ser interrumpido de manera consistente durante suficiente tiempo para que el cerebro construya un nuevo circuito habitual. Esto es lo que las neurociencias confirman. Pero hay un matiz crucial que la mayoría de los programas de cambio personal ignoran completamente. No basta con pensar pensamientos nuevos.
No basta con afirmar cosas positivas con la mente. Para que la red neuronal cambie de manera significativa y duradera, el cambio tiene que ser acompañado por una emoción genuina, por una experiencia interna suficientemente intensa para que el cerebro la trate como importante. ¿Por qué? Porque el cerebro asigna recursos de plasticidad en función de la importancia emocional de una experiencia. Las experiencias emocionalmente neutras no dejan huella profunda. Las experiencias emocionalmente cargadas, sean positivas o negativas, modifican significativamente la arquitectura neuronal. Por eso el trauma deja marcas tan profundas, porque viene acompañado de una señal emocional extremadamente intensa que le dice al cerebro: esto es crítico, hay que recordarlo, hay que estar preparado para ello. Y por eso los cambios superficiales, los que solo involucran el pensamiento racional sin una carga emocional genuina, tan frecuentemente no funcionan a largo plazo. Para crear una nueva realidad, necesitas dos cosas que actúen juntas: una nueva idea, un nuevo modelo mental, una nueva forma de ver las cosas, y una nueva emoción que acompañe a esa idea. Un sentimiento genuino de lo que sería ser esa nueva versión de ti mismo. Cuando pensamiento y emoción se alinean, cuando la mente y el cuerpo están en coherencia con el mismo estado, el cerebro no distingue entre esa experiencia imaginada intensamente y una experiencia externa real. Activa los mismos circuitos, libera los mismos péptidos, produce los mismos cambios biológicos. Los deportistas de alto rendimiento llevan décadas sabiendo esto empíricamente. Los pianistas que practican mentalmente una pieza musical, imaginando cada nota, cada movimiento de los dedos, cada expresión emocional, desarrollan prácticamente el mismo nivel de habilidad motriz que los que practican físicamente. Los escáneres cerebrales muestran exactamente los mismos patrones de activación. La mente no distingue entre lo real y lo imaginado con suficiente detalle e intensidad emocional. Esto no es magia, es neurología. Y la implicación práctica es esta. Puedes, de manera deliberada y sistemática, empezar a crear la experiencia interna de quien quieres ser, antes de que las circunstancias externas lo confirmen. Puedes activar la biología de ese estado. Puedes construir los circuitos neuronales que corresponden a esa nueva identidad. Y con el tiempo, con la repetición, con la coherencia, lo externo empieza a reflejar lo interno. No porque el universo sea un genio mágico que concede deseos, sino porque cuando cambias como observador, cuando cambias los filtros de tu percepción, cuando cambias los péptidos que mandas a tus células, cuando cambias las decisiones que tomas desde ese nuevo estado, la realidad que construyes con todo eso empieza a parecerse a lo que visualizabas. No todos los días, no perfectamente, no sin obstáculos, pero la dirección cambia. La trampa de las adicciones emocionales. Hay algo que necesito decirte antes de que te vayas de aquí con la idea de que simplemente tienes que pensar positivo y todo va a funcionar. Porque eso sería una simplificación que podría hacerte más daño que bien. Existe un mecanismo en tu biología que activamente resiste el cambio. Un mecanismo que no es malicioso ni está ahí para torturarte. Está ahí porque evolutivamente fue muy útil. Pero en el contexto de tu crecimiento personal, puede convertirse en el obstáculo más poderoso que existe. Se llama adicción emocional. Y opera de una manera que es importante que entiendas con claridad. Volvamos a la biología de los péptidos. Hablamos de cómo las células se adaptan a los estados emocionales habituales, produciendo más receptores para los péptidos que reciben con mayor frecuencia. Y cómo cuando no reciben esa dosis habitual, mandan señales al cerebro. Pero hay algo más en esa historia. Hay una razón adicional por la que el cambio es tan incómodo. Tu identidad, la historia de quién eres, no solo está codificada en neuronas, también está codificada en tus emociones habituales, en la sensación específica de ser tú. Si llevas años experimentando ciertos estados emocionales como parte central de tu identidad, si eres la persona que siempre está estresada o la persona que nunca tiene suficiente,
o la persona que siempre sufre en el amor. Esos estados emocionales se han convertido en parte de tu sensación de ser tú mismo. Y cuando empiezas a cambiar genuinamente, cuando esos estados empiezan a desaparecer, ocurre algo inesperado. Sientes que estás perdiendo algo. Una sensación de desorientación. Como si no supieras quién eres sin ese dolor familiar. Como si la identidad que construiste alrededor de ese sufrimiento estuviera bajo amenaza. En ese momento, el sistema biológico hace algo notable. Manufactura razones para volver al estado familiar. Recuerdos que de repente se vuelven muy vívidos. Situaciones que de alguna manera confirman el patrón antiguo. Personas que parecen diseñadas para provocar exactamente las reacciones emocionales que estabas intentando abandonar. No es que el universo conspire contra ti. Es que tu biología está haciendo lo que hace. Buscar homeostasis, equilibrio, el estado conocido. El punto donde la mayoría de los intentos de cambio fracasan no es al principio, cuando la motivación es alta. El punto crítico es cuando el cambio se vuelve real, cuando el viejo yo empieza a desmoronarse de verdad y el nuevo yo todavía no se ha consolidado. Ese periodo de caos, de incertidumbre, de sensación de pérdida de identidad, es donde la mayoría de las personas dan media vuelta y vuelven a la comodidad conocida, aunque esa comodidad sea en realidad un sufrimiento familiar. Los maestros contemplativos de todas las tradiciones conocen este umbral. Lo llaman de muchas maneras: la noche oscura del alma, el desierto, el caos previo a la transformación. Y lo que coinciden en decir es esto: ese umbral incómodo no es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo está bien, de que el cambio es real. Atravesar ese umbral requiere algo que va más allá de la disciplina. Requiere una comprensión genuina de qué está pasando, de por qué la incomodidad es parte del proceso y no un error, y un compromiso suficientemente profundo con quien quieres ser para no identificarte con la resistencia biológica que inevitablemente aparece. Requiere, en el lenguaje de la física cuántica, mantener el colapso de la función de onda en una dirección determinada, aunque la realidad circundante todavía no lo confirme. Seguir siendo el observador que colapsa las posibilidades hacia la realidad que eliges, incluso cuando la inercia del pasado tira hacia otro lado. Esto no es fácil. Nadie ha dicho que lo sea. Pero es posible. Y la ciencia documenta que es posible de maneras que hace 50 años habrían parecido fantasía. El nuevo paradigma. Donde la ciencia y el alma se reencuentran, volvamos al principio. A la guerra entre la iglesia y el laboratorio. A la división que Descartes formalizó hace 4 siglos y que dejó a la humanidad partida en dos, incapaz de integrar lo que sabe con lo que siente, lo que mide con lo que experimenta, lo que puede ver con lo que intuye. Esa guerra está terminando, no con un vencedor, no con la rendición de uno de los dos bandos, sino con el descubrimiento de que ambos estaban mirando partes distintas del mismo elefante, que la realidad es suficientemente grande y suficientemente misteriosa para acomodar tanto la ecuación como la oración, tanto el experimento como la meditación, tanto la neurona como el alma. Los físicos que se han adentrado en las profundidades de la mecánica cuántica, los neurocientíficos que han estudiado los estados alterados de conciencia, los biólogos que han investigado la relación entre mente y cuerpo, y los líderes espirituales que han profundizado en la naturaleza de la experiencia contemplativa, están encontrando un vocabulario común, un territorio común, un asombro común. El universo no es una máquina muerta gobernada por leyes absolutas en la que los seres humanos somos accidentes evolutivos sin propósito. Esa imagen, que la ciencia materialista del siglo XIX instaló como la única versión legítima de la realidad, no resiste el peso de los descubrimientos del siglo XX. El universo es un organismo vivo, interconectado, que opera en niveles de complejidad y profundidad que nuestra percepción ordinaria apenas roza. Un universo donde la conciencia no es un epifenómeno accidental,
sino posiblemente una propiedad fundamental de la realidad misma. Un universo donde el observador no está separado de lo observado, sino que forma parte del proceso de su creación. Y tú no eres una máquina en ese universo, eres una expresión de él, una forma específica en que el universo se observa a sí mismo. Una conciencia localizada en un cuerpo, sí, pero conectada a todo lo demás, a través de ese mar de entrelazamiento cuántico que subyace a toda la existencia. Las preguntas espirituales más antiguas de la humanidad: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué somos capaces de crear? ¿Qué es lo real? Están recibiendo respuestas desde la física, la neurociencia y la biología que resonarían con los sabios de todas las tradiciones. No porque la ciencia se haya vuelto religiosa, sino porque la realidad que la ciencia describe, cuando se mira con honestidad y sin el filtro del prejuicio materialista, es profundamente misteriosa, profundamente interconectada y profundamente relevante para la experiencia humana de una manera que la ciencia del siglo pasado ignoró deliberadamente. Lo que esto significa para tu vida. Ahora mismo, he hablado de física cuántica, de neuroplasticidad, de péptidos y adicciones emocionales, de entrelazamiento y del experimento de la doble ranura, de la guerra entre la iglesia y el laboratorio. Y ahora necesito conectar todo eso con algo concreto, con lo que vas a hacer mañana por la mañana, con cómo vas a relacionarte con tu mente, con qué vas a hacer con los patrones que reconociste en ti mismo mientras me escuchabas. Porque la información sin aplicación es solo entretenimiento intelectual. Y esto, si lo que hemos hablado es correcto, merece mucho más que eso. Lo primero que necesitas entender es que el cambio no comienza con las circunstancias externas. Comienza en el interior. Comienza con el observador que decides ser. Y decidir qué tipo de observador ser no es algo que ocurre una vez. Es algo que requiere práctica deliberada, como cualquier habilidad. La atención es una habilidad. La focalización de la mente es una habilidad. La capacidad de mantener un estado emocional elegido ante la presión del entorno es una habilidad. Y como toda habilidad, se desarrolla con práctica consistente. Recuerda lo que dijimos sobre el lóbulo frontal. Es el órgano de la intención, de la elección deliberada, del cambio consciente. Pero también es el órgano que más fácilmente se desconecta cuando vivimos en modo de piloto automático, cuando dejamos que el entorno determine nuestras reacciones en lugar de elegirlas nosotros. Fortalecer el lóbulo frontal, en términos neurocientíficos, significa practicar deliberadamente la pausa entre el estímulo y la respuesta, el momento donde la conciencia interviene, donde el observador despierta, donde dejas de ser un efecto de lo que pasa a tu alrededor y empiezas a ser una causa. Esto es exactamente lo que las prácticas contemplativas de todas las tradiciones han estado enseñando durante milenios. Bajo 1000 nombres distintos y con 1000 metodologías distintas, todas apuntan al mismo objetivo: desarrollar la capacidad de observar los propios procesos mentales sin ser completamente determinado por ellos. Crear un espacio entre el pensamiento y la identificación con el pensamiento. Y lo que la neurociencia moderna ha confirmado es que esa práctica produce cambios físicos y mensurables en el cerebro. No es solo psicología, no es solo filosofía, es biología. Los estudios de resonancia magnética funcional en meditadores experimentados muestran cambios estructurales en el grosor cortical de áreas asociadas con la atención, la regulación emocional y la conciencia interoceptiva. El lóbulo frontal en meditadores experimentados muestra patrones de actividad significativamente diferentes a los de personas sin práctica contemplativa, particularmente en situaciones de estrés. El cerebro que practica la presencia consciente, que entrena la calidad de su observación, literalmente se transforma. Lo segundo que necesitas entender es que la coherencia entre lo que piensas y lo que sientes importa enormemente. No basta con pensar que algo es posible si emocionalmente no puedes habitarlo.
El pensamiento sin el cuerpo no llega a los niveles del sistema nervioso donde ocurren los cambios reales. Esto es lo que los grandes maestros espirituales llamaban la unidad de mente y corazón, y es lo que la neurociencia llama coherencia cardíaca y alineamiento del sistema nervioso autónomo. Cuando el pensamiento y la emoción apuntan en la misma dirección, cuando lo que piensas y lo que sientes son coherentes, el impacto en tu biología y en tu comportamiento es cualitativamente diferente y mucho más poderoso. Lo tercero es que la consistencia supera a la intensidad. Un momento de iluminación espectacular vale menos que 100 pequeños momentos de práctica deliberada. El cerebro se transforma a través de la repetición constante mucho más que a través de picos de experiencia extraordinaria. Esto es contraintuitivo en una cultura que venera las revelaciones dramáticas y los cambios instantáneos. Pero la neurobiología es clara. Los circuitos nuevos se establecen a través de la repetición consistente. El cerebro ama los patrones y construye nuevos patrones con paciencia y persistencia, no con un solo golpe de voluntad. Lo cuarto, y quizás lo más importante, cambia tu definición de quién eres antes de cambiar las circunstancias de tu vida. Esta es la inversión que casi todo el mundo hace al revés. La mayoría de las personas esperan que las circunstancias cambien para entonces sentirse diferentes. Esperan el trabajo nuevo, la pareja nueva, la casa nueva, el peso perdido, para entonces empezar a sentirse como la versión de sí mismos que quieren ser. Pero la neurobiología y la física cuántica apuntan en dirección opuesta. El estado interno determina qué percepciones tienes acceso, qué decisiones te parecen disponibles, qué acciones tomas, qué señales envías al entorno. Las circunstancias externas responden al estado interno mucho más que el estado interno responde a las circunstancias. Empieza a ser internamente quien quieres ser, antes de que lo externo lo confirme. No en pretensión superficial, en una práctica genuina y deliberada de cultivar el estado emocional y mental de esa versión de ti mismo. Y observa qué ocurre. La historia que te contaron y la que puedes escribir tú. Durante siglos, la ciencia materialista nos contó una historia sobre nosotros mismos. Una historia oscura y reduccionista. Somos el resultado accidental de mutaciones genéticas aleatorias. Estamos gobernados por instintos evolutivos que no podemos realmente controlar. Somos máquinas bioquímicas determinadas por la neurología heredada y las circunstancias ambientales. Somos, en última instancia, víctimas de un universo indiferente. Y esa historia tiene consecuencias. Porque como hemos visto, la historia que te cuenta sobre quién eres determina el filtro a través del cual percibes la realidad. Y el filtro determina qué parte de la realidad construyes. Si crees que eres víctima, tiendes a percibir evidencia de victimización en cada esquina. Si crees que eres poderoso, tiendes a percibir oportunidades donde otros ven obstáculos. Si crees que el universo es hostil, construyes relaciones con ese tono. Si crees que eres parte de algo más grande y significativo, tu experiencia se tiñe de ese significado. No estoy diciendo que la historia que eliges sea suficiente para resolver todos los problemas. No estoy diciendo que el pensamiento positivo cure enfermedades graves o elimine la injusticia social. Estoy diciendo algo más preciso y más matizado. La historia que vives sobre quién eres y cómo funciona el mundo tiene consecuencias biológicas, psicológicas y prácticas que son reales y medibles. Y tienes más capacidad de elegir esa historia de lo que la versión materialista del universo quería que creyeras. La nueva historia, la que emerge de la convergencia entre la física cuántica, la neurociencia y la sabiduría contemplativa, dice algo diferente. Dice que eres una conciencia localizada en un cuerpo, pero conectada a un universo que es fundamentalmente información, potencialidad, posibilidad. Que tu capacidad de observar con intención tiene efectos que van más allá de tu piel. Que tu cerebro es un órgano de plasticidad extraordinaria, capaz de transformarse de maneras que hace 50 años habrían parecido milagrosas. Que tus emociones no son solo sentimientos subjetivos,
sino señales bioquímicas que literalmente programan tu biología, y que la separación que percibes entre tú y el resto del universo es una propiedad de tu escala de percepción, no una verdad última sobre la naturaleza de la realidad. Esta historia también tiene consecuencias, y son muy diferentes. Si eres una conciencia conectada a un universo de posibilidades, entonces tus acciones importan de una manera que va más allá de su efecto inmediato visible. Si tu biología puede cambiar a través de la práctica deliberada de nuevos estados mentales, entonces la posibilidad de transformación no tiene fecha de vencimiento. Si el entrelazamiento es real, entonces nada de lo que haces y piensas ocurre en el vacío. Toda conciencia que se expande, toda persona que atraviesa el umbral del caos hacia una nueva versión de sí misma, está contribuyendo algo al campo colectivo de conciencia humana. No sé si eso es cierto en el sentido absoluto. Nadie puede saberlo completamente con las herramientas que tenemos ahora. Pero hay datos, hay experimentos, hay experiencias documentadas que apuntan en esa dirección. Y hay algo en esta idea que, si la tomas en serio, cambia profundamente cómo te relacionas con tu propia vida. Las dimensiones que no puedes ver pero que te afectan. Volvamos un momento a algo que mencionamos antes y que quiero desarrollar más porque tiene implicaciones que trascienden lo individual. El experimento de la doble ranura mostró que los electrones existen como ondas de posibilidades hasta que son observados, momento en el cual colapsan en una posición definida. Antes de la observación, todas las posibilidades coexisten simultáneamente en lo que la física llama superposición. Los físicos teóricos han llevado esta idea a sus conclusiones lógicas y han desarrollado lo que se llama la interpretación de los muchos mundos, formulada por Hugh Everett en 1957. La idea, simplificada, es esta. En lugar de que las posibilidades colapsen en una sola cuando son observadas, quizás todas las posibilidades se realizan, cada una en una rama del universo que se bifurca en ese momento. Cada decisión que tomas, cada evento cuántico, cada colapso de función de onda, crea una bifurcación. En una rama tomaste la izquierda, en otra tomaste la derecha. Ambas ramas son igualmente reales. Simplemente no puedes acceder a las otras desde esta. Esta interpretación no está completamente establecida. Hay otras interpretaciones de la mecánica cuántica igualmente respetadas. Pero lo que sí está establecido es que antes de que el observador entre en la ecuación, antes de que la medición ocurra, las posibilidades son reales y coexisten. El universo de posibilidades es más rico, más amplio, más abundante de lo que nuestra experiencia de una sola trayectoria temporal nos permite percibir. Lo que esto sugiere, metafóricamente si no literalmente, es que el futuro no está predeterminado. Las posibilidades son reales. Y el observador que eres ahora, el estado desde el cual percibes y actúas, determina en qué dirección se bifurcan esas posibilidades para ti. Hay un concepto en la física cuántica llamado campo de posibilidades, que Deepak Chopra y otros han popularizado quizás más allá de lo que la física estrictamente autoriza, pero cuya esencia apunta a algo genuino. Antes de que la realidad tome una forma definida, hay un campo de potencialidad que la precede, un territorio de posibilidades no colapsadas. En el vocabulario de la tradición Vedanta hindú, se llama Brahman. En la física, se llama campo unificado o campo cuántico. En algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, se llama función de onda universal. Los nombres son distintos, pero el concepto señala al mismo territorio. Un nivel de realidad anterior a la forma específica, donde las posibilidades son más fundamentales que las partículas. Y la conciencia en esta visión no es un epifenómeno del cerebro. Es la propiedad del universo que convierte las posibilidades en experiencia. Tú no eres solo un producto del universo. Eres parte del proceso por el cual el universo se convierte en experiencia específica. ¿Eso no te parece lo más extraordinario que has escuchado hoy?
Lo que pasa cuando la gente despierta. En todos los congresos, en todas las universidades, en todos los laboratorios donde esta convergencia entre física y conciencia se está discutiendo, hay un fenómeno que se repite. Un fenómeno humano, no científico. Las personas que se exponen a estas ideas y las integran, no solo intelectualmente sino en su práctica cotidiana, cambian. No de manera dramática ni instantánea, no con un destello de luz y una experiencia mística que lo resuelve todo. Cambian de manera gradual, acumulativa, funcional. Empiezan a relacionarse diferente con sus pensamientos. Empiezan a notar sus patrones emocionales con más claridad. Empiezan a hacer pausas donde antes reaccionaban automáticamente. Y con el tiempo, esas pequeñas diferencias acumuladas producen realidades significativamente distintas. Relaciones más satisfactorias. Decisiones más alineadas con lo que realmente valoran. Una sensación más estable de propósito y dirección. Una mayor capacidad de atravesar las inevitables dificultades de la vida sin quedar completamente determinados por ellas. Esto no es magia. Es el resultado predecible de aplicar consistentemente lo que hemos hablado hoy. Cambiar como observador produce cambios en lo observado. Cambiar el estado interno produce cambios en las acciones que tomas. Y cambiar las acciones produce cambios en los resultados. Pero hay algo más que ocurre cuando la gente despierta a este nuevo paradigma. Algo que va más allá de sus circunstancias individuales. Recuerda el entrelazamiento. Recuerda que todo lo que existía en el Big Bang todavía está conectado. Y considera la posibilidad de que cuando una conciencia se expande, cuando alguien atraviesa el umbral del miedo a lo desconocido y emerge en una comprensión más amplia de lo que es, ese proceso no ocurre en el vacío. En el lenguaje del entrelazamiento, cuando una parte del sistema cambia, las partes entrelazadas con ella sienten ese cambio. No necesariamente de manera obvia ni inmediata, pero la física no permite que algo cambie en un sistema entrelazado sin que el resto del sistema lo sienta de alguna manera. Si eso es cierto, y los datos de los experimentos de Princeton con generadores de eventos aleatorios sugieren que podría serlo, entonces cada persona que expande su conciencia, que supera sus adicciones emocionales, que aprende a ser un observador más deliberado y coherente, está contribuyendo algo al campo de conciencia colectiva de la humanidad. No como metáfora, como física. Y eso, si lo piensas hasta el final, le añade una dimensión completamente diferente al trabajo personal. Ya no es solo yo quiero mejorar mi vida, es yo, al mejorar mi vida, estoy contribuyendo algo al mundo. No desde la arrogancia de creer que tu transformación personal va a resolver los problemas globales, sino desde la comprensión humilde y poderosa de que en un universo entrelazado, cada parte importa, y tú eres una parte específica, irreemplazable, con una perspectiva y una experiencia que solo tú tienes. El regreso de la madriguera. Hay una imagen que apareció varias veces en este documental con el que empezamos todo esto. La imagen de la madriguera. La idea de que adentrarse en el conocimiento, en las preguntas profundas sobre la realidad y la conciencia, es como seguir a Alicia en la madriguera del conejo. Un descenso hacia territorios cada vez más extraños y perturbadores, donde las reglas conocidas dejan de funcionar y la realidad resulta ser mucho más flexible de lo que creías. La madriguera cuántica es exactamente así. Cuanto más te adentras, más extraño se vuelve. Las partículas en dos lugares a la vez, el tiempo que puede ir hacia atrás, el observador que afecta a lo que observa, el universo que está casi completamente vacío, todo entrelazado con todo. La conciencia posiblemente fundamental a la naturaleza de la realidad. Es desconcertante, a veces es incómodo, a veces parece imposible, pero la persona que sale de esa madriguera, que atraviesa la extrañeza y emerge del otro lado, ya no es la misma. Ha visto que el mapa no es el territorio, que las reglas que creía absolutas son aproximaciones válidas para ciertas escalas, pero que se disuelven en otras, que la realidad es más grande, más rica,
más profunda y más misteriosa de lo que cualquier mapa puede capturar. Y esa persona vuelve al mundo cotidiano con algo diferente. No necesariamente con respuestas a todas las preguntas, sino con una relación diferente con las preguntas mismas, con la capacidad de vivir en el misterio sin que eso sea aterrador, con la comprensión de que no saber no es fracaso, es el espacio donde la curiosidad vive, y con algo más, una sensación más profunda de lo que es real, no lo que los sentidos confirman, porque ya sabes que los sentidos son filtros limitados de una realidad mucho más rica. No lo que la cultura dice que importa, porque ya sabes que las historias culturales son construcciones, no verdades absolutas, sino lo que emerge cuando te sientas en silencio y permites que el ruido se aquiete lo suficiente para escuchar algo más profundo. Eso es lo que el nuevo paradigma invita a explorar. No la renuncia al mundo, no el abandono de la razón, sino la integración de razón e intuición, de ciencia y experiencia, de lo visible y lo que lo genera. La gran reconciliación que la física cuántica está haciendo posible no es entre la iglesia y el laboratorio como instituciones. Es entre las dos mitades de ti mismo que llevan siglos separadas. La parte que sabe y la parte que siente. La parte que mide y la parte que experimenta. La parte que analiza y la parte que se asombra. Y esa reconciliación, cuando ocurre, se siente como llegar a casa. Lo que sabes ahora que no sabías esta mañana. Hemos recorrido un territorio enorme juntos. Empezamos con una pregunta simple. ¿Qué es real? Y terminamos en un lugar que espero te resulte tanto perturbador como liberador. Recapitulemos lo más importante. 1. Tu cerebro recibe 400,000 millones de bits de información por segundo y te muestra solo 2,000. Lo que llamas realidad es una película editada, un filtro construido por tu historia, tus creencias y tus expectativas. Cambiar el filtro cambia la realidad que percibes. 2. El experimento de la doble ranura demostró que las partículas existen como ondas de posibilidades hasta que son observadas. El acto de observar colapsa las posibilidades en una realidad específica. El observador no está separado del sistema que observa. El observador es parte del proceso de creación de la realidad. 3. El universo está casi completamente vacío, y ese vacío contiene una energía potencial de magnitud inconcebible. Lo que llamamos materia sólida es principalmente espacio vacío, organizado por campos de energía e información. La realidad es mucho menos sólida y fija de lo que parece. 4. El entrelazamiento cuántico demuestra que las partículas que estuvieron una vez en contacto permanecen conectadas independientemente de la distancia. En el nivel más fundamental, todo lo que existe sigue conectado a todo lo demás desde el Big Bang. La separación es una propiedad de nuestra escala de percepción, no una verdad fundamental. 5. Tu cerebro es plástico. Las conexiones neuronales se forman y se deshacen según lo que piensas, sientes y haces de manera repetida. La arquitectura de tu cerebro puede cambiar a cualquier edad. Cambiar cómo piensas cambia literalmente la estructura física de tu cerebro. 6. Tus emociones son señales bioquímicas que programan tu biología. La repetición crónica de ciertos estados emocionales crea patrones de adicción química que el cuerpo demanda perpetuar. Las células se adaptan a tus estados emocionales habituales de maneras que afectan tu salud, tu energía y tu capacidad de cambiar. 7. El lóbulo frontal es la sede de la intención deliberada, la elección consciente y la capacidad de cambio. Fortalecerlo a través de la práctica de la presencia consciente produce cambios medibles en el cerebro y en la calidad de las decisiones. 8. La coherencia entre pensamiento y emoción, entre lo que la mente piensa y lo que el cuerpo siente, produce efectos biológicos y psicológicos cualitativamente diferentes a los que produce el pensamiento sin emoción o la emoción sin dirección. 9. La intención humana tiene efectos documentados en sistemas físicos aleatorios.
La conciencia no es solo un espectador pasivo de la realidad, es un participante en su construcción. 10. El nuevo paradigma que emerge de la convergencia entre física cuántica, neurociencia y sabiduría contemplativa dice que eres una conciencia localizada pero no aislada, conectada a un universo de posibilidades, con capacidad de influir en tu realidad a través de la calidad de tu observación, tu estado interno y la coherencia de tu intención. La única pregunta que importa. Después de todo lo que hemos explorado hoy, después de la física cuántica y la neuroplasticidad y el entrelazamiento y las adicciones emocionales y los péptidos y los experimentos de Princeton, hay una sola pregunta que realmente importa. No es una pregunta filosófica, es una pregunta práctica. Es la pregunta que te llevas de aquí y con la que haces algo concreto en tu vida. La pregunta es esta: ¿qué tipo de observador quieres ser? Porque después de todo lo que hemos hablado, queda claro que eres siempre un observador. Siempre estás colapsando posibilidades en una realidad específica. Siempre estás filtrando la realidad a través de tus expectativas, tus creencias, tu historia emocional. Siempre estás contribuyendo a la construcción de la realidad que experimentas. La pregunta no es si lo haces inevitable y constantemente. La pregunta es si lo haces conscientemente o automáticamente. Si eres el arquitecto deliberado de tu observación o el producto no examinado de tus condicionamientos. El observador inconsciente reproduce el pasado. Mira el presente con los ojos del ayer. Espera lo que ya conoce. Percibe la confirmación de lo que ya cree y crea, una y otra vez, la misma realidad con diferentes caras. El observador consciente es diferente. Es alguien que ha atravesado la incomodidad de examinar sus propios filtros, que se ha preguntado qué creencias lleva consigo sin haberlas elegido, que ha notado sus patrones emocionales y ha decidido no identificarse completamente con ellos, que ha aprendido a hacer la pausa entre el estímulo y la respuesta, que cultiva deliberadamente el estado interno desde el cual quiere crear. Este observador no tiene más acceso a la magia que cualquier otra persona, pero tiene acceso a una calidad de percepción que literalmente le abre posibilidades que antes estaban cerradas, porque las posibilidades siempre estuvieron ahí. El universo las ha presentado constantemente, pero solo podemos ver lo que estamos preparados para ver. Este observador no tiene más acceso a la magia que cualquier otra persona, pero tiene acceso a una calidad de percepción que literalmente le abre posibilidades que antes estaban cerradas, porque las posibilidades siempre estuvieron ahí. El universo las ha presentado constantemente, pero solo podemos ver lo que estamos preparados para ver. Adentrarte en la madriguera cuántica que hemos explorado hoy te ha dado algo que nadie puede quitarte. No una respuesta definitiva a los misterios del universo, sino una nueva forma de hacerte preguntas. Una nueva relación con la incertidumbre. Una comprensión más profunda de que tú no eres solo el resultado de tu historia. Eres también el creador de tu historia que viene. Y eso, en el sentido más riguroso y documentado que la ciencia contemporánea puede ofrecer, es el inicio de todo lo que puede cambiar. Antes de que te vayas, déjame darte algo muy específico. Una práctica. No la solución a todos tus problemas, sino un primer paso concreto hacia ser el tipo de observador que quieres ser. Mañana por la mañana, antes de revisar el teléfono, antes de leer noticias, antes de entrar en el flujo habitual del día, tómate 5 minutos, solo 5. Siéntate, respira y hazte estas 3 preguntas en silencio. ¿Cómo quiero sentirme hoy? No qué quiero que ocurra. ¿Cómo quiero sentirme internamente? Independientemente de lo que ocurra afuera. ¿Qué tipo de persona quiero ser en mis interacciones de hoy? No qué resultados quiero obtener. ¿Qué calidad de presencia quiero llevar? Y esta última. ¿Qué me habría dicho hoy al terminar el día si lo hubiera vivido exactamente como quería? No hace falta que tengas respuestas perfectas. No hace falta que lo hagas bien.
Solo el acto de hacerte esas preguntas, de comprometer el lóbulo frontal deliberadamente antes de que el piloto automático tome el control, empieza a cambiar la configuración de tu observación. Con el tiempo, con la práctica consistente, eso cambia los circuitos, que cambia los péptidos, que cambia los receptores, que cambia las decisiones, que cambia los resultados, que cambia la vida, no de golpe, no mágicamente, sino de la única manera en que las cosas realmente cambian. Una pequeña elección deliberada a la vez. Y recuerda la frase con la que empezamos, esa que te pedí que escribieras en los comentarios. Yo creo mi realidad. Ahora ya sabes por qué no es solo una afirmación. Es física, es neurobiología, es la conclusión inevitable de los experimentos más rigurosos que la humanidad ha realizado sobre la naturaleza de la realidad. No completamente, no sin influencias externas, no en soledad absoluta, pero sí en una medida que importa, en una medida que es suficiente para que valga la pena prestarle atención, en una medida que la ciencia más avanzada del siglo XXI documenta y confirma. Tú creas tu realidad, y lo que hoy has aprendido cambia, para siempre, la calidad con la que vas a crearla. Si este contenido te movió algo por dentro, ya sabes qué hacer. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Ese amigo que siempre dice que el universo conspira en su contra. Esa persona que lleva años repitiendo los mismos patrones, sin poder cambiarlos. Sé su ángel hoy. Y si quieres seguir en este camino, en esta exploración de la ciencia de la conciencia y la física de la transformación, ya sabes dónde encontrarnos. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.